Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a el primer video de la serie de balanceo de ecuaciones redox por el método ion-electrón. En este caso vamos a balancear la ecuación por el método ácido. Y en todos los casos el ejercicio es el mismo, balancear por el método ion-electrón ácido la siguiente ecuación. En este caso la ecuación es Mn2O3 más S3O10 menos más H2O para dar MnO4 menos más SO2 más H más. Podemos identificar que se trata de una ecuación redox en medio ácido porque está presente la especie H+. De cualquier manera, si el ejercicio no nos diera escrita esta especie en la ecuación, nosotros vamos a poder determinarla cuando ya estemos realizando el balanceo. De hecho, el hecho de que esté el agua del lado izquierdo y el H+ del lado derecho nos sirve como un método de comprobación para cuando nosotros realicemos el balanceo, saber si lo que hicimos realmente es correcto. De cualquier manera les digo, estas especies van a salir por allí en algún paso del balanceo. En todos los casos vamos a seguir una serie de pasos. Yo les preparé esta lista de pasos, en otros lugares se encontrarán de distinta manera. Yo se los puse así porque para mí es muy fácil balancear las ecuaciones que se balancean por método ion-electrón siguiendo estos pasos. Primero vamos a balancear las ecuaciones parciales, que son las llamadas semirreacciones, tanto la de oxidación como la de reducción. Y seguiremos estos 4 puntos. 1. Balancear los elementos. Segundo, balancear los oxígenos, esto lo haremos con moléculas de agua. Tercero, balancear los hidrógenos, esto lo haremos con protones H+. Y finalmente 4, balancear la carga, y esto lo haremos con electrones. Ya que tengamos balanceadas las ecuaciones parciales, vamos a proceder a balancear la ecuación general. Y esto lo haremos en 3 puntos. 1. Equilibrar los electrones mediante una multiplicación. 2. Sumar ecuaciones parciales. Esto lo haremos mediante una suma. Y finalmente cancelar especies 3 mediante una resta. Estos pasos nos aseguran poder balancear la mayoría de las ecuaciones redox que se llevan a cabo por este método. Y por supuesto que mientras vayamos incrementando la dificultad en los videos, vamos a ver una que otra regla más que podría aplicar. La ventaja de este método es que no es necesario conocer los números de oxidación de los elementos. Si seguimos este orden, vamos a poder lograr el balanceo sin tener que calcularlos. De cualquier manera podemos calcularlo para comprobar si así lo deseáramos, o bien para saber cuál es la reacción de oxidación y cuál es la de reducción. Aquí tenemos entonces nuestra ecuación general. Este es el ejercicio, balancear esta ecuación por el método ion-electrón en medio ácido, y lo que he hecho aquí es separar las dos reacciones, tanto la reacción de oxidación como la reacción de reducción. No nos interesa mucho aquí saber cuál es cuál, porque les digo, cuando nosotros balanceamos las ecuaciones, por allí van a salir los electrones y sabremos cuál es la de oxidación y cuál es la reducción. De cualquier manera, eso lo podemos saber si calculamos los números de oxidación, lo cual les digo no es necesario en este método. Por como yo se los estoy planteando, pueden calcularlos. En este canal se hallan videos para calcular números de oxidación por si tienen duda. Y bien, he desprendido las reacciones de esta manera. Tenemos el Mn2O3, el óxido de manganeso, que se halla del lado izquierdo, que pasa a formar el manganato MnO4 que se encontraría del lado derecho. Después tenemos al S3O10 del lado izquierdo y al SO2 del lado derecho. Fíjense que en todos los casos hay oxígeno. El oxígeno en todos los casos tiene número de oxidación -2, puesto que no se trata de un peróxido. Y entonces eso nos deja al manganeso y al azufre como los elementos que están cambiando el número de oxidación. Así siempre ponemos a nuestras especies y así es como las vamos a nosotros a balancear. Empecemos con los pasos que les mencioné para el primer caso del manganeso, y pues esto sería de la siguiente manera. Tenemos el óxido manganeso y el ion manganato, y recordemos que esto lo tenemos que balancear en 4 pasos. El primer paso es balancear el elemento, y entonces vamos a tener aquí del lado izquierdo hay 2 manganesos. El elemento que cambia el número de oxidación es el manganeso, y hay 2 manganesos, lo sabemos por el subíndice. Entonces del lado izquierdo hay 2 manganesos, del lado derecho tenemos solamente un manganeso por el subíndice. La pregunta sería entonces, ¿cómo hacemos para que del lado derecho también tengamos 2 manganesos? Y la respuesta es muy simple: multiplicamos este 1 por 2 y ya tenemos ahora sí dos manganesos también del lado derecho. Y eso se traduce como tener que poner un coeficiente estequiométrico de 2 en nuestra semirreacción.
Ya tenemos balanceado el elemento. A continuación hay que balancear el elemento oxígeno. Del lado izquierdo tenemos 3 oxígenos por el subíndice de este óxido manganeso, y del lado derecho tenemos 2 por 4, 8 oxígenos. ¿Cómo hacemos para tener de los dos lados el mismo número de oxígenos? Solamente podemos hacer sumas en este caso, pues hay que agregar 5 oxígenos del lado izquierdo. 5 oxígenos que, según lo que les había mencionado, los oxígenos se agregan como moléculas de agua. Entonces 5H2O agregarían 5 oxígenos y ya los oxígenos estarían balanceados. El tercer paso es balancear al elemento hidrógeno, y lo hacemos de una manera muy similar. Vemos del lado izquierdo tenemos 5 por 2, 10 hidrógenos únicamente, y del lado derecho no tenemos hidrógenos, no hay especies con hidrógeno, por lo tanto tenemos 0 hidrógenos. ¿Cómo hacemos para tener del lado derecho también 10 hidrógenos? Pues fácil, sumando 10 hidrógenos que vendrán a ser sumados como la especie protón, el ion hidróneo H+. Entonces sumamos 10 iones hidróneo que se simplifican como H+, se simbolizan como H+, y ya tenemos balanceados a los hidrógenos. Finalmente hay que balancear la carga eléctrica, y vamos a ver qué carga tenemos. Por el lado del agua tenemos una carga de 0, es una especie molecular. El óxido de manganeso también es una especie neutra, y por acá tenemos el ion manganato. Cada ion manganato tiene carga 2 menos, pero tenemos 2 iones manganato, entonces una carga de -4. Y luego por acá tenemos un protón con carga positiva, 1, y tenemos 10 de ese, entonces 10 por +1 nos da +10. Si hacemos la suma de estas cargas, 10 menos 4 nos da 6, más 6 que está del lado derecho, y por el lado izquierdo tenemos 0 y 0, un valor de 0. ¿Cómo hacemos para tener la misma carga de ambos lados? Pues muy fácil. Del lado derecho restamos 6. En el caso de la carga lo que podemos hacer es restar, entonces restamos 6, y este 6 realmente lo que estamos diciendo es que hay que agregar 6 electrones, puesto que el electrón es la partícula que tiene carga negativa. Un electrón tiene carga de -1, entonces 6 electrones tienen una carga de -6, que con las 6 positivas que ya teníamos nos va a dar una carga de 0, que iguala la carga eléctrica. Entonces ya tenemos balanceada esta primera semirreacción. Vayamos con la segunda, que es la del azufre, y vamos a hacer un procedimiento muy similar. Hay que balancear primero al elemento, que en este caso es el azufre. Del lado izquierdo hay 3 azufres por el subíndice, del lado derecho tenemos un azufre nada más en el óxido de azufre. Para tener 3 pues multiplicamos por 3, y eso se traduce como un coeficiente estequiométrico de 3. A continuación hay que balancear al elemento oxígeno. Del lado izquierdo tenemos 10 oxígenos, del lado derecho tenemos 3 por 2, 6 oxígenos. ¿Cómo hacemos para tener 10? Hay que hacer una suma de 4 oxígenos, y esos 4 oxígenos hay que agregarlos entonces como moléculas de agua, que es la forma que añade oxígenos a las ecuaciones. El paso 3 sería balancear el elemento hidrógeno, y eso lo hacemos, pues bueno, del lado izquierdo no hay hidrógenos, entonces tenemos 0. Del lado derecho tenemos 4 por 2, 8 hidrógenos. ¿Cómo hacemos para tener 8 hidrógenos del lado izquierdo también? Pues muy fácil, hay que agregar un 8, y ese 8, que son 8 hidrógenos, se traduce como agregar 8H+, que es la especie que añade hidrógenos en este método de balance. 8H+. Y finalmente hay que balancear la carga eléctrica, y la carga eléctrica, igual que en el caso anterior, la balancearemos agregando electrones. Tenemos por este lado 8 por +1 más 8, luego tenemos un ion de estos por -2, nos da -2, el óxido de azufre 0 y el agua 0. Del lado izquierdo tenemos 8 menos 2 más 6, y del lado derecho tenemos 0 más 0, 0. En la carga lo que hacemos es restar, entonces ¿cómo hacemos para tener 0 también del lado izquierdo? Pues hay que restar -6, hay que restar 6. Y este -6 se traduce como 6 electrones, puesto que el electrón es la partícula que tiene carga negativa.
ya tenemos entonces balanceada nuestra segunda semireacción, balanceada tanto en masa. Recuerden que las ecuaciones deben cumplir la ley de acción, la ley de conservación de la materia de Antoine Lavoisier, y también la ley de la conservación de la carga, además por supuesto de la ley de la conservación de la energía, que es otro rollo, pero aquí estamos viendo carga y masa. Entonces los dos factores hay que cuidarlos y es muy importante porque además se trata de una ecuación redox y por lo tanto hay influencia por allí de los electrones. Ya que tenemos nuestras dos ecuaciones balanceadas, nos queda algo así. Estas dos son las dos ecuaciones que ustedes me ayudaron a balancear. Lo que sigue a continuación es balancear los electrones. Ahora ya tenemos balanceadas las dos reacciones parciales, las dos ecuaciones parciales. Ahora hay que balancear la ecuación general, la ecuación global, y para ello primero tenemos que cuidar que los electrones sean iguales del lado derecho que del lado izquierdo. Si se fijan, del lado derecho tenemos 6 electrones, que son estos de acá, y del lado izquierdo tenemos por acá 6 electrones, que son estos. Eso debemos cuidar, que los electrones sean iguales de ambos lados. Como es el primer ejercicio de la serie, es el más fácil. Aquí ya los electrones están balanceados en automático y eso es por la ecuación en sí misma y ya no tenemos que hacer nada más. En videos posteriores lo que tendremos que hacer es por allí alguna multiplicación para lograr que los electrones queden correctamente balanceados en ambos lados. Aquí ya está ese paso cubierto, entonces lo que queda a continuación es pues sumar estas dos ecuaciones para ver pues la influencia de todas las especies, y eso lo vemos en lo siguiente. Tenemos aquí 5H2O más Mn2O3 que por acá están escritos, y eso le sumamos también los reactivos de la segunda reacción, 6 electrones, 8H más y S3O10 2 menos. Lo mismo hacemos del lado derecho, 2MnO4 2 menos más 10H más 6 electrones, y eso le sumamos los 3SO2 más 4H2O. Todas las especies de la izquierda las sumamos, todas las especies de la derecha las sumamos y nos queda esto de aquí. ¿Qué sigue a continuación? Si recuerdan los pasos que les mencioné, lo que seguía a continuación era cancelar las especies que se están repitiendo. Si se fijan, del lado izquierdo tenemos 5 aguas, del lado derecho tenemos 4 aguas, y aquí funciona muy similar a las ecuaciones algebraicas. Si tenemos especies que se repiten de ambos lados, pues las podemos eliminar realizando una resta, y eso vendría a ser lo que está a continuación. Tenemos por ejemplo 5 aguas del lado izquierdo, 4 aguas del lado derecho, entonces si hacemos la resta 5 menos 4 nos va a quedar un agua del lado izquierdo. Aquí no le pongo el coeficiente estequiométrico 1, no se acostumbra a ponerlo, pero es una molécula de agua. 6 electrones están de ambos lados, entonces 6 menos 6 nos da 0, 0 de ambos lados, 0 electrones se cancelan, que es el objetivo de este método. Y luego tenemos los protones, H+, tenemos 8 protones del lado izquierdo, 10 protones del lado derecho. Si hacemos la resta 10 menos 8, nos van a quedar 2 protones que están aquí escritos, 2 protones del lado derecho. Y todas las demás especies se pasan tal cual, puesto que no se repiten en el otro lado y entonces no hay simplificación. Hasta aquí ya tenemos nuestra ecuación correctamente balanceada. Ya lo único que quedaría, si nos queremos ver un poco más pro, un poco más nice, es acomodar las especies tal cual como venían en la ecuación original. En la ecuación original normalmente vienen primero las especies que cambian su número de oxidación y ya después vienen las moléculas de agua y después vienen los protones. En ese orden hay que colocarlas. Les digo, esto es un plus, no es necesario, y entonces nos quedaría algo como esto. Mn2O3 más S3O10 2 menos más H2O para dar 2MnO4 2 menos más 3SO2 más 2H más, y ya tenemos nuestra ecuación correctamente balanceada. Espero que este método les haya parecido interesante, que les haya parecido útil, y les deseo todo el éxito del mundo. Los invito a ver también los videos que siguen a continuación en esta serie para que pues aprendamos un poco más a balancear las ecuaciones por este método, y verán que la dificultad va a ir incrementando un poquito más. Este video pues espero que les haya sido útil para hacer un comienzo. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo y que tengan un gran día.